En una época donde los temas de muerte digna están de moda, pareciera paradójico decir que la muerte sigue siendo un tabú. Pero cuando vamos a la realidad, nunca antes en la historia la muerte había sido tan lejana. Nuestra sociedad ha creído que el sentido de la medicina es salvar vidas y se considera la muerte como nuestra enemiga. Su presencia denota nuestro fracaso, nos incomoda y nos lleva a buscar maneras para evitar compartir espacios con ella. En el escenario ya nos acompaña Estela Navarro, ella es médica intensivista, maestría en bioética, docente universitaria y hoy nos trae la ponencia La muerte, el nuevo tabú en la medicina y en la sociedad. Muchas gracias. Pues primero que todo agradecer a los que están presentes, a la unidad de duelo por la invitación. Uno siempre se alegra de que haya gente en un escenario cuando se está hablando de fin de vida, perdón, en el público, porque uno dice empezamos bien, ¿cierto? De entrada es un tema que uno sabe que a todos se nos hace difícil abordar y ya durante el transcurso de la mañana varias veces se abordó de que este no es solamente un ejercicio académico, sino que implica un ejercicio personal. ¿Listo? Yo voy a aclarar, yo no soy paliativista. ¿Listo? Yo no soy paliativista. Yo estudié todo lo contrario. Supuestamente los de cuidados intensivos, la obligación era tener a la gente viva, pero la gente se tiene que morir, así quisiéramos tenerla viva indeterminadamente. Entonces, a raíz de esa pregunta de venga, pero ¿cómo vamos a dejar morir a la gente y cuando se muere la gente? Nacen una serie de preguntas y el primer punto es darnos cuenta de que es un tabú, de que como no queríamos hablar de la muerte y la queríamos evitar, pues nos encartamos con ella. ¿Y por qué lo pongo como nuevo? Esto pues quedó muy sensible. ¿Ya? ¿Está bien? Entonces, esta imagen he sacado de un libro de la época del medioevo, de todas las pestes, cuando las pestes diezmaban realmente la población. Y era el libro del buen morir. Como la gente no leía, no estaban acostumbrados a leer, se utilizaban las imágenes y esta es la foto de alguien, pues la imagen de alguien que está falleciendo y vea esa habitación, no cabe ni un alma ni un espíritu más, está completamente atiborrada, ¿cierto? De todas las seres que nos acompañan, los angelicales, los celestiales, los demoníacos, los terrenales, etcétera, pero está llena. O sea que a la hora de morir, la sociedad estaba ahí, la gente estaba ahí y todos estábamos representados. Eso hoy en día sería lo más exótico del mundo entero, ¿cierto? Una habitación con tanta gente. Y los cementerios estaban construidos para ser transitados, o sea, para visitar los cementerios, para estar allá, ¿cierto? O sea, uno iba a los cementerios. Pero, vamos a ver cómo me va con esta. Del mismo libro que mencionó ahorita, entonces vamos a volver a hablar de la doctora Montse Esquerda, del libro que nos menciona de la muerte y la necesidad de hablar de ella. Dice: la muerte se ha desculturizado, o sea, está por fuera de la cultura. Se ha alejado de la vivencia doméstica y cotidiana y ha perdido aquellas formas que la ordenaban e intentaban domar. O sea, sí, hemos tenido la intención de domesticarla. En una sociedad donde la muerte se ha convertido en tabú, esta ha salido de la plaza pública y se ha transformado en un hecho privado, aislado y en soledad. Entonces, todos sabemos que nos vamos a morir, pero incluso cuando uno pregunta en escenarios de estudiantes de medicina en último año cuántas personas han visto morir a alguien, solo algunos levantan la mano. Ya no sabemos cómo es la muerte, ya no la vemos. La gente se muere, pero se muere como por allá, lejitos, ¿cierto? Y no toca estar presente. Entonces, ese hecho aislado ha permitido cosas como estas, ¿cierto? Esta foto es de Emilio Morenati. Emilio Morenati es un fotógrafo de guerra y entonces hubo una pequeña guerra que fue la pandemia del COVID y él se fue a los hospitales a tomar fotos y
Yo creo que esta foto lo dice todo, de la soledad, de que quienes estén al lado mío sea un desconocido aterrorizado, de que eso sea lo que me vaya a pasar a mí, pero que ningún ser querido mío esté al lado ni siquiera arreglando, cuidando mi cuerpo, y que sean dos seres humanos irreconocibles, sin rostro, sin emociones, los que estén encargados de darle los últimos manejos a mi cadáver. Esta escena había que tomarla porque no sabemos cómo se muere la gente, no tenemos idea. Entonces sí, como era fácil decir que la gente se tenía que ir a morir lejos donde no hubiera nadie, porque ya nos habíamos acostumbrado a eso, a que no podíamos estar cuando la gente se muriera. Miguel nos contó ahorita, los niños no pueden estar porque se traumatizan, esa creencia que hay por ahí de que eso les va a generar daño, ¿cierto? Entonces voy a tratar de tocar varios puntos. Lo bueno o no de la muerte medicalizada, de esa muerte que toca sacar al paciente a un sitio donde se pueda morir, ¿cierto? ¿Qué busca la ciencia realmente? ¿Qué buscan los pacientes realmente? ¿En qué momento convertimos a la muerte en un error? Porque eso fue lo que nos pasó. La muerte es un error médico, usted lo dejó morir. ¿Y qué genera poner a la muerte por fuera del mundo de los vivos? Entonces, la buena muerte, a mí me gusta mucho este cuadro, ¿listo? No tengo tanto conocimiento en arte, pero me gusta. Y este habla del doctor, y la luz no alcanza a mostrar, pero aquí hay una persona de pie. La persona que está de pie es un adulto que posiblemente debe ser el padre del niño. Y el médico está ahí, y esto es un cuadro en 1800. Y en 1800 no hay antibióticos, no hay vasopresores, no hay UCI, no hay oxígeno. Entonces un médico del siglo XX dice, man, ¿qué estaba haciendo allá? Uno de mis estudiantes contestó una palabra muy de su jerga, me dijo, ¿está parchando? ¿Está parchando? Está estando, está acompañando, se está preocupando. Y como está el cuadro, el peso está recayendo en él, que no está haciendo nada diferente a estar pendiente de algo que es inevitable, que es que este niño se va a morir. Y esto era una buena muerte. Y a este médico le daban las gracias por estar parchando, porque pues, ¿cierto? En silencio, simplemente acompañando, preocupado. Entonces, esta imagen sigue teniendo un impacto emocional en nosotros de lo que uno diría que es una buena muerte. Ay, tan bonito, se murió en la casa, en su cama, acompañado. Pero esto se nos ha vuelto un reto. Esto hoy en día no es fácil lograrlo. Lograr morirse en la casa se está volviendo un privilegio. ¿Listo? Y la medicina ha tenido claro que tiene unos fines: prevenir enfermedades, tratar de conservar la salud, aliviar el dolor del sufrimiento. A mí no me tocó estudiar sufrimientología, creo que esa materia no se la han inventado. Entonces el alivio del sufrimiento es, ay sí, hay que aliviar el sufrimiento. Y yo sí, ¿y cómo? ¿Y cómo? ¿Cuándo le vamos a empezar a mostrar a la gente que aliviar el sufrimiento es una responsabilidad grande, que la sociedad nos la solicita y que no tenemos herramientas? La atención y curación de los enfermos curables y el cuidado de los incurables, la evitación de la muerte prematura y la búsqueda de una muerte tranquila. Entonces una buena muerte sería eso, ¿cierto? Una muerte tranquila. Generalmente las muertes en cuidados intensivos toca luchar para que puedan ser muertes tranquilas. Y sin embargo, todavía nos ocurre, a Camilo le consta, solicitaban interconsulta a la UCI para saber si ese paciente se podía morir o no.
¿Cómo así? No, doctora, es para ver si es reanimable o no. Y yo, pero venga, yo no sé, ahorita lo voy a mostrar, soy Caronte, tengo la banderita que dice, ¿le tocó la morida ya, sí o no? Pues usted es el médico, usted lo conoce. Y si se va a morir, se puede morir acá, no se tiene que morir en la UCI. Pero todos hemos querido alejar la muerte progresivamente. Así que no conocemos la muerte y este cuadro nos muestra la imagen de un moribundo. El color, la cara, pero ahí faltan cosas. Falta el sonido, falta la temperatura, falta el olor, falta el silencio, ¿cierto? Todo eso se insinúa ahí, pero esa experiencia no la conoce la mayoría de las personas. Entonces, si uno hace la pregunta, ¿usted ha visto morir a alguien? Y son algunos, ¿cierto? Cuando antes los niños veían cómo sus hermanitos se morían, sus papás se morían, sus abuelos se morían, hoy en día no. Entonces yo también entiendo, pues si se va a morir mi papá, mi mamá, yo salgo corriendo a un hospital porque tengo miedo, porque no sé cómo es la morida de alguien. Empiezo a escuchar esos sonidos, empiezo a ver ese color, empiezo a oler esos olores y me aterro, porque no aprendí, porque me sacaron de la muerte, porque me iba a traumatizar. Entonces ahora esa persona agónica, yo la voy a sacar de su cama, porque creo que no sé cómo lo puedo cuidar, porque tengo miedo, porque nunca nadie me enseñó. Ve, así otra vez corrió. Esta foto fue muy controvertida en su época, cuando estábamos en los años 90 y estaba la epidemia del SIDA y era una enfermedad tabú, por eso la traigo. Entonces, este era un joven, David Kirby, que estaba falleciendo con SIDA, y esta es su familia. Esta foto la llamaron también muchas veces como la piedad, ¿cierto? Porque tiene incluso ciertos gestos con algunas representaciones de la piedad que hemos visto en esculturas. Y de esto se trata también la muerte, del dolor, de la angustia, de la mirada perdida, de las últimas respiraciones, del consolar a otros. ¿Listo? Entonces no solamente se trata de reflexionar sobre nuestra muerte, sino también empezar a preguntarnos, ¿listo?, si va a ocurrir ese proceso, dónde queremos que sea, cómo queremos que sea, y los que queremos que estén, ¿van a estar preparados para esto? O apenas yo pierda la conciencia, ¿van a aprovechar para sacarme de mi cama y meterme a otro lado porque no quieren estar presentes? ¿Esto me traumatiza o esto me ayuda a comprender? ¿Cierto? Entonces, estas imágenes de la muerte como tabú hoy en día sí son vigentes. Porque mientras el libro del Buen Morir era de lo más popular, ¿cierto? Eso era el bestseller de la época. Esta foto fue un escándalo. Esta foto fue un escándalo. ¿Por qué se había sacado eso? Como si fuera un acto pornográfico. Entonces, reconozcamos que sí, estamos tal vez fallando en algo. Vamos a ver cómo me va con esta. Como en medicina nos encanta estudiar todo, entonces hicieron un estudio. La comisión de Lancet hizo un estudio sobre el valor de la muerte para volver a traer la muerte a la vida. Y la primera frase es esta y no hay nada más que decir. La historia de la muerte en el siglo XXI es una historia de paradoja.
donde se tiene toda la tecnología, todas las herramientas, todos los conocimientos, donde ya se ha desarrollado el cuidado paliativo, donde se sabe lo del trato humanizado, la medicina personalizada, y la seguimos embarrando. ¿Listo? No vamos muy bien. Esto muestra, y aquí está representado sobre todo países del primer mundo, pero supongamos México, que puede ser tal vez un referente, donde muere la gente, ¿cierto? Y la gente la seguimos llevando en gran parte a los hospitales, y a no ser de que hagamos algo, esa tendencia va a seguir aumentando. Porque si alguno de nosotros sueña con morirse en la casa, va a tener que enseñarle a su familia a cuidarlo para que se pueda morir en la casa y no para que lo tengan que sacar. A mí un médico me contó una anécdota que me voy a apoderar de ella, que una vez tuvieron un paciente que estaba en diálisis y el paciente dijo que ya no quería más diálisis, que ya había vivido todo y que pararan. Y entonces al señor le explicaron que no, pues que no se preocupara, pues que él tranquilo se iba para la casa, no tenía que volver a ir a diálisis y que simplemente lo que iba a empezar era que se iba a empezar como a hinchar y a hinchar y a hinchar y ya. Y un día cuando el señor ya estaba inconsciente y no respondía, llegó la familia con el señor a urgencias. Esa misma familia que ya estaba de acuerdo en que no, ya, mi papá ya. Entonces, pues lo primero que les preguntaron es, venga, no habíamos quedado en que, pues como en que ya, ¿por qué vinieron? Ah, es que doctor, usted nos dijo que mi papá se iba a hinchar, a hinchar, a hinchar. Yo ya lo veo muy hinchado y él es muy grande. ¿Usted se imagina lo que va a pasar cuando mi papá se sigue hinchando y se explota en pedacitos como lo recogemos por toda la casa? Entonces nos falta volver a enseñar de qué se trata para que a estas personas no las sigan llevando corriendo a un hospital porque se van a estallar en pedacitos, porque nunca hemos visto morir a alguien. ¿Listo? Entonces la medicina dice, no, vea, tenemos esto, cuidado paliativo, ¿cierto? Y vea, incluso el cuidado paliativo no tiene que empezar cuando estamos en fin de vida, debe empezar antes. Esta diapositiva muestra las barreras que hay en Colombia para acceder al cuidado paliativo. Entonces es una tarea que tal vez vamos a tener que asumir todos, porque si la buena muerte la vamos a poner a nombre de cuidados paliativos y seguimos teniendo barreras de acceso, entonces no lo vamos a lograr bien. Y yo les digo una cosa, la mayoría de los médicos generales no saben qué hacer cuando alguien se está muriendo, porque a diferencia del doctor del cuadro de 1800 que se quedaba ahí sentado parchando, si hoy en día alguien está agonizando, llaman al médico, el médico llega, lo mira y le dice a la enfermera, oíste, pero ¿para qué me llamaste? Me llamas cuando se muera, pero ¿para qué me llamaste ya? ¿Te llamaron para parchar? ¿Te llamaron para que le expliques a la familia por qué la respiración suena así, por qué cada vez respira más despacio, por qué las manitos se le están poniendo así, por qué no se tienen que preocupar? Pero los dejamos solos. Entonces quedan aterrorizados de esa muerte y fuera de eso, y nadie entraba a la habitación de mi papá, ¿cierto? ¿Qué busca la ciencia entonces? Esta es una de esas definiciones oficiales así de OMS y UNESCO. La ciencia es la mayor empresa colectiva de la humanidad. Nos permite vivir más tiempo y mejor, cuida nuestra salud, nos proporciona medicamentos que curan las enfermedades, alivian dolores y sufrimientos, otra vez la sufrimientología aquí. Nos ayuda a conseguir agua para nuestras necesidades básicas, incluyendo la comida, suministra energía y nos hace la vida más agradable, pues puede desempeñar un papel en el deporte, la música, el ocio y las últimas tecnologías en comunicaciones. Finalmente, aunque no por ello menos importante, la ciencia alimenta nuestro espíritu. No, pues o sea, venga, yo voy a ser científica ya.
la paz y la felicidad del mundo está aquí. Y realmente la ciencia ha logrado muchas cosas. El problema es cómo hemos ido manejando la ciencia, ¿cierto? Es que la ciencia no es un ente voluntario que piensa. Los seres humanos, con lo que encontramos en la ciencia, pensamos y tomamos decisiones. Entonces, a raíz de lo que hace la ciencia, salen estas noticias. Seremos inmortales en el 2045. Ánimo, muchachos, solo nos faltan 23 años y listo, chulito. Se acaba esta charla, ¿cierto? Porque es que ya somos inmortales, ¿cierto? Y muestran la vejez como, ay, la fragilidad, la gran desconocida que nos va a llevar a la dependencia. No, pues desconocidísima. O sea, los ancianos no existen, el deterioro físico no existe. Eso es un problema, ¿cierto? Entonces aparece esto. Entonces cuando llega la persona y le dicen, no, no sos inmortal, doctor, pero la ciencia dice que yo, ¿cierto? No, y mira, te estás deteriorando. Ay, no, doctor, pero no hay una pastillita como para yo recuperar la vitalidad y la fuerza. Y es uno como... Cuando tenía 5 años, ¿qué te explicaron? ¿Cierto? O sea, cuando se te murió el perrito, cuando viste que se murió el pajarito, esas cositas, cuando se te secó el frijolito que sembraste. A ver, ¿qué entendiste de esa época? ¿Qué entendiste de esa época? ¿Listo? Y a los médicos nos pasa algo peor. En ciencia nos enseñan esto así súper esquemático en colores, así como para entrar de una vez al cerebro. Entonces lo verde es lo que se hace, lo rojo es lo que no se hace, ¿cierto? Entonces lo verde, yeah, bien hecho, lo rojo, no. Entonces cuando tengo una enfermedad, lo que aparece en las evidencias clase 1, hágalo, muy bien hecho, muy bien hecho. O sea que si el señor está en falla renal, muy bien hecho alisarlo. Y si el señor dice, tengo falla renal, no me quiero alisar, no, eso es un error, no se puede. Porque nos enseñan que está bien, que si un señor llega con diálisis y yo no lo dializo, pues hombre, la embarraste. Pero una cosa es lo que dicen los libros de medicina y otra cosa es lo que vive una persona. Entonces, el médico que presenta exámenes durante su carrera y cuando contestó que no iba a dializar el paciente en falla renal y perdió ese examen, le quedó muy claro que todo paciente en falla renal tocaba dializarlo. Cuando el paciente que está en falla renal y que se quiere ir para su casa le dice no me quiero dializar, lo que dice el médico es este man tan bruto, otro que va a perder el examen, ¿cierto? Y lo regaña, así como lo regañaron a él. Es que cuando uno tiene falla renal se dializa. ¿Por qué? Porque eso dicen los libros de medicina. Pero eso no le dice nada a Pedro Pérez sobre su vida. Sobre que ya creó sus 3 hijas, ya las graduó, ya las casó, ya conoció a sus nietos, ya está mamado de ir a la unidad de diálisis, ya se le han muerto el 50% de los compañeros, los otros dejaron de ir, ya no quiere más de eso, ya es suficiente, no es un error en su vida. Yo molesto mucho a los médicos, todos los que estudiamos medicina, alguien nos dijo que no lo hiciéramos, que era el peor error, que íbamos a dañarnos la vida, que eso para qué, que esa vida tan dura. Entonces yo, cuando usted le eche cantaleta a un paciente, que por qué es tan bruto, acuérdese, cuando usted escogió medicina, todo lo que le dijeron a usted de lo bruto que era. Pero usted quiso estudiar medicina porque quería. Entonces el paciente tiene derecho a no quererse hacer la diálisis. Entonces, aquello que el médico considera que debe evitar y que es un error, es algo que el paciente puede escoger. Y ahí tenemos un primer problema. Los médicos tenemos la idea de que aquello que va a permitir de que el paciente fallezca es un error. Ahí empieza un primer problema. Entonces, ahí se empieza a nombrar la muerte como un error. Ay, no, se murió el señor de la falla renal. ¿Y qué pasó? ¿No lo dializaron? No era un error, era una decisión personal. Como yo trabajo en UCI, entonces les voy a mostrar
Listo, donde salvamos a la gente que no se tenía que morir, como sale la gente, y dijeron, ve, lo importante es la calidad de vida, ¿cierto? Y entonces, ¿qué es la calidad de vida? Esta es otra así súper bonita. Los orientes de UCI comúnmente muestran alteraciones en la calidad de vida definida por la OMS, otra vez así, definición poética. Percepción individual de su posición en la vida en el contexto de una cultura y un sistema de valores dentro del cual se vive en relación con sus metas, expectativas, estándares y preocupaciones. Ustedes van así de bien en su calidad de vida. ¿Listo? Ahora imagínense cómo sale la calidad de vida del que sale de la UCI. Que tiene que volver a aprender a caminar, a tragar, a toser, cuando nos va bien. Porque hay unos que no se van a acordar de ellos, de quiénes eran, ni quiénes son los que lo están cuidando. Entonces, eso los lleva a una cosa básica de nuestros hallazgos generan la necesidad ética de establecer si el beneficio de la sobrevida es más importante que el efecto negativo en la calidad de vida. Entonces nos están diciendo otro mensaje, ve, ¿sabes qué? A veces dejar un paciente vivo como que es un error también, como que no es tan buena idea. Idealmente debe ser el paciente individual quien sea el juez y las decisiones terapéuticas deben ser discutidas con cada paciente o si esto no es posible con su familia y seres cercanos, explicando el impacto esperado de las intervenciones, no solamente en la sobrevida sino en la calidad de vida. Todos ustedes han ido a escuchar de la muerte encefálica y los donantes. Los voy a decir así, un paciente hace muerte encefálica y lo que hacemos en la UCI es que esa persona que está muerta, legalmente muerta, la tenemos conectada a aparatos para mantener el organismo vivo para que se pueda hacer la extracción de órganos. Eso, en palabras simples, es que nosotros tenemos a los muertos vivos. La ciencia puede hacer eso hoy en día, pero eso no es calidad de vida. Entonces, como somos capaces de hacer eso, tenemos que poner una cosa antes y decir qué es la calidad de vida que estamos ofreciendo con esas intervenciones que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque vieron que los pacientes que sobreviven a la UCI salen con deterioro físico, con deterioro mental, con compromiso cognitivo, y su familia queda con secuelas mentales, sin hablar de las económicas, ¿cierto? Y para esto hay unas intervenciones que requieren que el personal de la UCI empiece a enfocarse no solamente en la sobrevida del paciente, sino en cómo va a salir vivo ese paciente de esa unidad. Y aparece el cuidado centrado en el paciente. El cuidado centrado en el paciente busca entonces adaptar las decisiones de manejo a las creencias del paciente, sus preferencias y su marco de valores. El cuidado centrado en la familia va conexo a esto, ¿cierto? Entonces, ya no es la vida a toda costa, ya es usted cómo quiere seguir viviendo. ¿Cuál es la vida que sería para usted válida después de esto? Y lo que los pacientes manifestaban y las familias, que para esta atención centrada en el paciente y en la familia, lo más importante que necesitaban era información, educación y comunicación. Porque si no, nos vamos a traer el señor aquí a urgencias a las 2 de la mañana porque me da mucho susto que se hinche hasta que se explote y se reviente por pedacitos en toda la casa, ¿cierto? Entonces, como la muerte se lleva a los hospitales, ¿cierto? Entonces ahora nos toca, venga, si vamos a hablar cómo queremos vivir, le voy a tener que explicar qué es lo que le estoy haciendo y cómo va a impactar en su calidad de vida. Pero el problema es que los médicos tenemos problemas y es que no sabemos comunicar. Se encontraron 90 diferentes barreras relacionadas con los médicos para una comunicación de calidad y para que las familias pudieran tomar decisiones.
O sea que entre poder acceder a cuidados paliativos y tener información de calidad, estamos igual de mal. Y si no tengo buena información, ¿cómo voy a tomar buenas decisiones? Sí, no sé. ¿Listo? Con respecto al conocimiento de los médicos, la evidencia mostraba que los médicos carecían de entrenamiento en técnicas relacionadas con la comunicación con los pacientes, sus familiares y sus colegas, incluyendo comunicación sobre los tratamientos fútiles que ya son inapropiados, y eso genera una barrera. Entonces no sabemos hablar con la gente y esto genera problemas. Y esto sería necesario, ¿cierto? No nos están pidiendo que tengamos lástima, pero de lo otro sería importante que tuviéramos un poquito, ¿cierto? Sobre todo empatía, compasión y solidaridad. Entiendo lo que sientes y entiendo por qué. Entiendo tu problema y fuera de eso te quiero ayudar a resolverlo. ¿Listo? Siento lo que sientes, no es que lo sienta igual, pero me doy cuenta de por qué lo estás sintiendo. Y les voy a contar una de las primeras historias. Esta es Michelle Bachelet. Michelle Bachelet, que fue presidente de Chile y hoy en día pues la tenemos ya en cargos más importantes. Cuando estaba de presidenta, ella es médica, yo no sé si es pediatra o no, pero médica sí es. Una niña, pues, sardina, menor de edad, le escribió una carta: querida presidenta, quiero la eutanasia. Era una niña con una enfermedad de los pulmones que viene en las familias, que es la fibrosis quística, y ya había visto que su hermano se le había muerto y sabía que ella iba para lo mismo, y su hermano se había muerto en la UCI, intubado. Ella dijo: yo ya empecé a enfermarme, lo que sigue es cuidados intensivos, intubada, yo no quiero eso, presidenta, yo quiero la eutanasia. Ella como presidenta pues le puede haber contestado: querida niña, lo siento mucho, eso le corresponde al Senado y yo estoy muy encartada y tengo muchos problemas. Pero ella hizo algo. Ella se fue a donde ella. Ella habló, ella la escuchó, ella conversó, le entendió sus medios, sus preocupaciones. No, la niña no se le hizo la eutanasia. A la niña la escucharon y dijeron: listo, está bien, no te vamos a intubar, no te vamos a subir a la UCI y cuando te pongas mal, pues simplemente te vamos a dormir. Entonces, en este libro de Esquirol, El respeto, la mirada atenta, nos dice el acercamiento, que es lo que hace Michelle, trae consigo un incremento de la vulnerabilidad y una efectiva afectación. Esa niña no se le va a olvidar nunca a ella, ya está involucrada. Acercarse es encontrarse implicado. La aproximación es una pérdida de seguridad, de tranquilidad, de dominio y una especie de regalo de inquietud. Camilo nos hablaba de eso, es que si yo quiero establecer un vínculo con el otro, pues es imposible yo no estar involucrado, no preguntarme por esta niña, no decirme cómo estará, cómo le habrá ido, qué habrá pasado finalmente. Pero esto es el mejor acto que se puede hacer y todo el mundo lo va a agradecer. ¿Qué esperan los pacientes? Entonces también los médicos preguntamos todo: ¿qué quieren los pacientes? Aquí va. Los pacientes quieren entender que cada interacción individual con ellos cuenta, que los miembros del hospital deben demostrarle al paciente que ellos se preocupan para minimizar el disconfort y para darle al paciente la oportunidad de estar involucrado en la toma de decisiones hasta la posibilidad de lo que sea posible, confortable para el paciente. No están pidiendo la vida eterna, están pidiendo que hablen con ellos y que los involucren, ¿cierto? Y están pidiendo ayuda de los médicos, de las enfermeras, y están pidiendo un liderazgo. Están diciendo: es que eso toca hacerlo. No es quedarse sentado, no, es que alguien se pare y, como el caso de la historia de esta niña con Michelle Bachelet, se tome la molestia. Las mamás tenían ese dicho: se toma la molestia. Tomarse la molestia, eso es liderazgo. ¿Listo? Esta es otra historia.
Este libro, La escafandra y la mariposa, fue escrito por Jean-Dominique Bauby, que aquí está representado en una película, y fue un hombre, un chico play, un editor de revista de modas en Francia, y el tipo iba lo más de bien y un día le dio un derrame en el cerebro, en un punto que la única parte que le quedó funcionando fue este párpado. Completamente consciente, pero era lo único que podía mover. De resto no tenía control sobre nada de su cuerpo, pero escuchaba, entendía, sentía todo. Y esta es la descripción del despertar de él. He conocido despertares más suaves. Cuando esta mañana a finales de enero he recuperado la conciencia, un hombre estaba inclinado sobre mí y cosía mi párpado derecho con un hilo de aguja como se remienda un par de calcetines. Un temor irracional se apoderó de mí. Y si en su entusiasmo de oftalmólogo me cosiera también el ojo izquierdo, mi único nexo con el exterior, el único tragaluz de mi calabozo, la ventanilla de mi escafandra. Ustedes me entienden, el terror, el miedo, ¿listo? Este hombre escribió ese libro dictándolo a punta de parpadear, ¿listo? Y esa era una de las historias que él sentía que tenía que contar. Entonces, ¿por qué es importante que hablemos de esto? Porque en esa situación que pusimos a la muerte lejos, se nos olvidó que hay situaciones que son peores que la muerte. Esto es un estudio muy sencillo. Y le preguntaban a las personas qué cosas son peores que la muerte. ¿Listo? Y lo que sea más oscuro es lo que se considera peor que la muerte. Depender de un tubo para alimentarme, peor que la muerte, 30%. Estar confuso todo el tiempo, peor que la muerte, más de un 40%. Estar postrado en cama, peor que la muerte, un 50%. Depender de una máquina para respirar, peor que la muerte, un 50%. No poder volver a controlar esfínteres y tener que vivir con pañales el resto de la vida, peor que la muerte, un 50%. Los pacientes nos están diciendo, piensen en nuestra calidad de vida, que si nos van a dejar vivir así, muchos de nosotros diríamos que esto es peor que la muerte. ¿Por qué nos dejaron así? ¿Por qué me iba a suturar el ojo y no me explicó? ¿Listo? Entonces otro estudio, siguen preguntando, ¿qué se necesitaría para morir bien? A ver, pues señores pacientes, ¿qué se necesita para morir bien? Unas conclusiones rarísimas, van a ver, es una cosa increíble. Control del dolor y otros síntomas físicos. O sea, nos falta. Control del distrés emocional u otras maneras de sufrimiento psicológico. Tarea grande. Y nos falta. Comunicación y relaciones efectivas con el personal asistencial. Porque como no se mueren en la casa, y los voy a quedar una enfermera que les cae gorda. No, es que es en serio. Así es. Que la vida no se prolongue innecesariamente. Autonomía respecto a la toma de decisiones. ¿Listo? ¿Usted por qué me va a hacer esa sonda? ¿Por qué me va a hacer esa diálisis? ¿Por qué me va a hacer eso? Conciencia del profundo significado de lo que está aconteciendo. No, es que como ya se va a morir, vamos a sedarlo y pues no le digamos nada y ya. Pero vení, se va a morir, hombre, déjalo al menos decir que lo último, pues, eso era como lo importante antes. Pues que no, para que no sufra más, pero déjalo, ¿qué quiere? ¿Listo? Elaboración de rituales culturales, religiosos u otros espirituales. Ah, no, pero es que como así que van a entrar 5 personas aquí a rezarle a la habitación, es que aquí la visita solo son 2. Y el copón no está esterilizado, entonces no se puede entrar. Morir en el lugar escogido. Ah, no, eso es un lujo. O sea, eso pues es el lujo más grande hoy en día. El derecho a poder solicitar una muerte anticipada. Porque como
vivir se está volviendo obligatorio, con las intervenciones médicas les toca pedir permiso para poderse morir y decir, no, ¿sabe qué? Es que yo me quiero morir es ya. Soporte emocional de parte de familiares y amigos. Vea, es que si me estoy muriendo no te vas de la habitación. Si estoy enfermo, llámame. Yo sé que me veo feo, pero pues, o sea, no sos mi amigo. ¿Listo? Y no ser una carga para nadie. Entonces no asuman que sus pacientes quieren ser carga para alguien. Si yo quisiera resumir, lo grande de esto es, la gente no quiere sufrir, sino que estén acompañados. La gente quiere un acompañamiento social y espiritual y la gente quiere que realmente los involucren en sus decisiones. Pero la muerte se nos volvió un error. Entonces esto es un poquito de mitología y esto habla de las moiras o las parcas, ¿listo? Aquí está la parejita aquí felices en el mundo terrenal y aquí está por aquí en el submundo. Las moiras eran 3. Cloto era la que decidía quién nacía, la que empezaba la vida, hilaba el destino. Láquesis decidía cuánto iba a durar la vida. Atropos es la parca real, la que tenía unas tijeras y tácate, cortaba el hilo. Y después de que estas 3 hacían esto, ya tenían muy claro cuándo, dónde, en qué momento se iba a morir. Listo. Apenas ya cortaban el hilo, decían, pero venga, esto sigue. Listo, a nosotros nos toca este trabajito, necesitamos ayuda. Necesitaban llamar a Caronte. Caronte era el barquero que ayudaba a llevar las almas al Hades y tenía que cruzar el río Aquerón, ¿cierto? Hermano de las moiras, de las parcas, ¿cierto? Y a ese le tocaba cargar con todas las almas y las almas le tenían que entregar una moneda, alguien tenía que entregarles una moneda o si no se quedaban 100 años vagando por lo que sería hoy en día el purgatorio. Eso quiere decir que la muerte estaba decidida por los dioses y los dioses definían el destino y lo único que tenían que hacer los humanos era estar presentes a la hora de la muerte para darle la monedita a Caronte, ya, no más. Esa era la tarea. Pero también en todas estas historias ha existido esta idea. Todos no sabemos la manzana y entonces se comió la manzana y por eso nos echaron del paraíso. Pero venga, lo que sigue en el Génesis es esto. Dijo Jehová Dios, he aquí que el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal, ahora pues que no alargue su mano, tome también del árbol de la vida, coma y viva para siempre. El punto realmente ha sido ese. ¿Qué pasa cuando le quitemos la tijera a las parcas? ¿Qué vamos a hacer ahí? ¿Sabemos manejar eso? ¿Estamos listos? ¿Sabemos manejar esa responsabilidad? Entonces la gente llega al hospital y le dicen, no, hágale de todo porque no se puede morir. Y yo soy, pero venga, usted no le enseñaron que todo el que nacía se moría. ¿Cómo así que no se puede morir? Pero esto es lo primero que le dicen a uno. No lo pueden dejar morir. No, venga, Moira, présteme la tijera, yo no sé, tráigame otro hilito. O sea, ¿qué quieres? O sea, está bien, hay veces que la muerte se puede evitar, retrasar, pero siempre va a ocurrir. Yo me le digo a mis estudiantes de medicina, cada paciente que ustedes están viendo, ese ser humano que usted está viendo en consulta, ese paciente se va a morir, ¿cierto? Se le va a morir, a usted o a otro. Pero usted tiene que estar preparado para que esa persona se muera. Deje de pensar de que no se van a morir, eso es un error. Esta es la historia de Juana. Juana, esta no es Juana, esta es una foto de imágenes y Juana es un personaje, un hombre cambiado. Tiene una enfermedad desde hace 30 años que no la deja mover ninguna de sus extremidades. Está postrada en cama, lo único que es capaz de mover es el cuello y respira sola. Habla, conversa, echa cantaleta, juega, opina, pero ella, pues eso es lo que puede hacer. A Juana le da una neumonía y entonces un médico le pregunta a la familia cuando le llega la señora que no ve ninguna extremidad, que qué tan funcional es.
Cuando los médicos decimos funcionales, si camina, si barra, si trapea, y ellos dicen, no, ella es muy funcional porque ella opina, ella habla, ella alega y ella maneja la casa. Entonces, como Juana es funcional, a Juana la intuban. Hay un problema. Desde el momento en que Juana la intuban, para salvarle la vida, le quitan la voz, porque el tubo pasa por las cuerdas. O sea, si Juana tenía alguna función, las perdió todas en ese segundo. Entonces se hizo todo lo que había que hacer para tener a Juana viva. Pero le quitamos la vida a Juana. Le quitamos la vida a Juana, ¿cierto? Esta la voy a pasar. Entonces tenemos que volver a aceptar que la muerte sí está con nosotros y está presente todo el tiempo. ¿Listo? Y lo que nos faltó preguntarles a esa familia era, ¿qué sería aquello que Juana no estaría dispuesto a perder? Y hubiera dicho la voz y el médico hubiera sabido, no puedo hacer eso. Pero le preguntaron, ¿qué es lo que tengo que hacer con Juana? ¿Tenerla viva sí o sí porque es funcional? Sí, entonces la tengo viva, ¿cierto? Entonces tenemos que aprender a pedir permiso porque ninguno de nosotros quisiera volver a pasar por esto. Y sí, yo entiendo, muy importante controlar una pandemia, pero esto había que dejarlo tanto tiempo de manera indefinida. En serio. O sea, yo le decía al infectólogo, vino el señor con la señora en el carro, juntos, hasta urgencias, juntos. Y apenas el señor entra al hospital, la señora ya no puede volver a entrar y estará al lado de él, que porque la infecta. O que porque ella está infectada, pero es que si el señor está infectado, pues vení, pues ponelos juntos. Pregúntale si se quiere quedar con él. Pero la norma no nos deja, porque la ciencia dice que los pacientes que están infectados toca aislarlos. Entonces usted no se imagina los alegatos pues para que pudiera entrar alguien que había estado hasta hacía pocas horas con esa persona. ¿Listo? Eso que ha generado en nosotros, esta foto es sacada de Facebook de un médico al que se le muere un paciente. Y usted ve ese primer cuadro de ese médico que se le está muriendo ese niño y usted le ve la tristeza, la preocupación, el peso de todo. Pero él sabe que está en el lugar apropiado, está sentado, está ahí. Hoy en día, si se nos muere un paciente, no sabemos ni siquiera dónde hacernos en un hospital. Y fuera de eso nos sentimos culpables. Se me murió. O sea, vos, la Moira, con la tijera, pues, o sea, vos, ¿listo? Se me murió a mí. Dios, mejor dicho. Poder, pues, que yo no me imagino. Y es un acto donde esto rompe a una persona. Imagínense el peso moral que tiene sentir la responsabilidad de la muerte de alguien. Y ante eso queda la opción de tal vez dedicarme a pensar sobre mi mortalidad, la mortalidad de mi familia, cómo me voy a parar yo la próxima vez ante la muerte, o que la próxima vez que me digan que alguien está enfermo y esté maluco y se va a morir, yo le diga a la enfermera que para qué me llamó ya, porque yo no quiero volver a presenciar esta escena. Realmente no les hemos enseñado a cómo estar ahí, ¿listo? Y se rompen. Y esto genera un daño que se llama la injuria moral. La injuria moral está escrita desde la guerra y se describe por cosas que hice terribles, cosas que dejé de hacer y que tenía que haber hecho, o por sentir que traicioné a alguien. Si seguimos mostrando la idea de que la muerte es un error, todo el personal de salud va a vivir esto ante cada paciente que se muera. Y cada vez les vamos a llevar más pacientes a que se mueran al hospital.
cuando se plantea el problema de que los médicos están muy deshumanizados, yo le digo, sí, ayúdeles con esto. Dígales que lo están haciendo bien y que no ha sido culpa de ellos. Y que la gente se iba a morir. Y que no perdieron el examen de falla renal ni ninguno de los otros. Que hicieran lo que hicieran, en algún momento una persona se tiene que morir. Pero que no carguen con esa culpa. Que eso devasta a cualquier ser humano y va a generar una distancia enorme con respecto a la relación que supongamos Michelle Bachelet es capaz de establecer con esta niña. Este hombre de acá no va a ser capaz posiblemente, a no ser de que sea capaz de comprender y trascender esta escena. Si se queda aquí, eso es lo que se llama la segunda víctima. Si esta persona se queda aquí, no va a ser capaz de volver a ayudar de una manera adecuada. ¿Qué nos pasa con las Juanas que conocemos? Hay una pérdida de la confianza bilateral. Usted se imagina Juana qué siente con respecto a lo que decidió su familia, a lo que decidió el médico. Y no estoy hablando de alguien que murió, estoy hablando de alguien que está vivo, ¿cierto? Una pérdida de la confianza, una sensación de traición. Nos faltó hablar del marco de valores de Juana. ¿Qué era lo más importante para Juana? No fuimos capaces de comunicarles ni siquiera la funcionalidad. ¿Listo? Y no entendimos que la funcionalidad de Juana dependía de la voz. Nos preocupamos por mantenerla viva ahora y no en la futura calidad de vida. Entonces les digo ya, listo, mantenemos a los muertos vivientes, sí, suena horrible, suena pornografía titular de periódico, pero sí, listo, pero la calidad de vida que le estamos ofreciendo, empecemos a hablar de eso. ¿Cómo no queremos vivir? ¿Cómo no queremos que nos dejen? ¿Listo? ¿Cómo vamos a hacer para no entrar en choque con las normas hospitalarias que buscan proteger a los pacientes en su cuerpo, pero que les pueden quebrar el alma? Porque yo les digo, muchos pacientes no se dejaron ingresar a la UCI en la pandemia de COVID porque no querían estar solos. ¿Sí me entienden? O sea, era una ruleta rusa. Usted tiene la opción de ingresar a cuidados intensivos, sí, pero yo sé que ya no van a entrar a mi familia. Entonces yo prefiero, así me tenga más posibilidades de morirme, yo me quedo en la pieza, pero no va a estar solo. Y yo decía, de eso tenemos que hablar. Salvamos a muchas vidas, pero se nos murieron muchas personas por ese punto. Y lo tenemos que mencionar. Y hay que respetar el rechazo al tratamiento a los pacientes de una manera autónoma. Y sobre todo a los profesionales de la salud. En serio, hágales bullying. Usted que estudió medicina, a usted le dijeron que no hiciera esa estupidez y la hizo. Y en el fondo, los que estudiamos medicina sabemos, en calidad de vida no fue precisamente la mejor decisión. ¿Cierto? Y sin embargo lo hicimos. Los pacientes también tienen derecho a tomar sus decisiones sobre la calidad de vida. ¿Listo? Traigo este par de personajes parados desde dos marcos de valores completamente diferentes, desde dos esquemas de vida completamente apartes. Los dos terminaron en algún momento con una enfermedad que los comprometía de tal manera que no eran capaces de toser, de tragar, ¿cierto? Juan Pablo II ya aquí estaba con una traqueostomía, por eso se está tocando la garganta, tenía un Parkinson y no le da ni siquiera para toser las babas y se está ahogando a cada ratico, ¿listo? Ninguno de estos dos se murió en cuidados intensivos. Los dos tenían claro. Este tenía muy claro que eso no iba a ser el infierno, o sea, que mi Dios no lo iba a condenar porque no se iba a dejar intubar y conectar 50 veces a la UCI, sino él decía, hombre, ya suficiente, yo ya viví lo que tenía que vivir, o sea, este cuerpecito no aguanta más. Y este sí que hizo aguantar el cuerpo y también dijo, ya suficiente, ya viví lo que tenía que vivir, no quiero más. Permitir la muerte, mirar la muerte a los ojos, nombrarla, decir, yo entiendo que es la hora
estas son las reglas, estas son las normas, esto es lo que quiero que se haga, no quiero que pase esto, aun cuando yo pierda la capacidad de hablar por mí, ustedes no pueden hacerme esto. Eso es importante en una época donde mantener a la gente viva es tan fácil. Los dejo con esto, hay que devolverle, no, me faltan dos, perdón, esto es la antepenúltima. Hay que devolverle el sentido a la muerte. Este libro es La ética ante la muerte, el derecho a morir, es interesante respecto a eso. No podemos pretender lograrlo cambiando las leyes, sino admitiendo que hemos alejado voluntariamente a la muerte de la vida. ¿Listo? Entonces ya sabemos, tenemos que acercarnos a eso, buscando después una mejor integración del mundo de los moribundos en el de los vivos, dejando de acusar a la medicina y a la ciencia como responsables de tal alienación. O sea, es que la ciencia no tiene moral, la ciencia es un conocimiento técnico, los seres humanos actúan con moral y con ética. Y admitiendo que lo que está ocurriendo no son más que el reflejo de valores falsos que solemos tocar como auténticos dioses. La creencia del control de la vida eterna. Esa ha sido nuestra trampa mortal. Esa ha sido nuestra trampa mortal. Entonces no queremos aceptar la muerte ni mirarla como tabú. Entonces ahora sí, para concluir, los seres humanos han ido perdiendo la confianza en la ciencia y eso lo vimos en la pandemia. Ah, no, que eso, que el dióxido de cloro, que yo no sé qué, que las vacunas, que el chip, porque se han sentido traicionados por la ciencia. Pero no ha sido la ciencia, han sido los humanos que han actuado supuestamente en nombre de la ciencia. Pero hay algo más urgente y necesario para recuperar la confianza entre seres humanos. Debemos recordar la prevalencia de la dignidad humana aún por encima de la ciencia. Esto era lo que tenía para decirles. Muchas gracias.